Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en la vida de alguien, un personaje bastante fascinante y debatido, el Padre Pío de Pietrelcina, Ah, sí, el Padre Pío. Un nombre que despierta mucha curiosidad, ¿no? sin duda. Y para comprenderlo mejor, ustedes nos compartieron varias fuentes en español, lo cual es fantástico. Me encanta. Siempre es enriquecedor trabajar con material en el idioma original. Totalmente. Tenemos extractos de La vida de Padre Pío de Pietrelcina, la historia de un santo, que Ah, nos ofrece una visión biográfica bien detallada. claro, esa sería como nuestra base, ¿no? La cronología de su vida, los eventos clave. Exacto. Y también tenemos artículos de Infobae como La vida y la obra del Padre Pío de Pietrelcina, curaciones, acusaciones de fraude y profecías del santo de los estigmas Ajá. y los milagros del Padre Pío. Interesante. Ya con esos títulos se ve que exploran tanto los aspectos extraordinarios como las controversias. Sí, eso es lo que los hace tan valiosos para este análisis. Y por último, tenemos un relato personal que parece muy impactante del canal Reina del Cielo, titulado Un milagro del Padre Pío le devolvió la vida y explica lo que vio en el cielo. Wow, un testimonio directo. Eso siempre añade una capa de, Mm. digamos, proximidad, ¿no? Totalmente. Nuestra misión hoy es, pues, extraer lo más relevante de estas fuentes en español y comprender los aspectos clave de su vida, desde su profunda devoción inicial hasta los fenómenos místicos que experimentó, pasando por las acusaciones que enfrentó y el impacto duradero que tuvo en millones de personas. Uf, hay mucho que cubrir. Es verdad. Pero es que el Padre Pío, como bien dice al principio, es un personaje que da para mucho. Exacto. Y es fascinante cómo estas diferentes fuentes en español nos ofrecen como perspectivas complementarias. Es verdad. La biografía nos da la línea del tiempo, digamos, los hechos, Ajá. mientras que los artículos periodísticos se centran en lo que más impacto tuvo en la gente, lo que generó fe, pero también escepticismo. Claro, claro. Y el testimonio directo nos ofrece una ventana a la experiencia de alguien que cree firmemente en su santidad. Exacto. Y es esa variedad de enfoques la que nos permitirá una comprensión mucho más rica, mucho más completa. Totalmente de acuerdo. Ok, para empezar, vamos a situarnos en su contexto, ¿te parece? Francesco Forgione, que luego sería conocido como el Padre Pío, nació en 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo de Italia. Un origen humilde, por lo que he leído, marcado por la tradición católica italiana de la época. Sí, desde muy pequeño su vida estuvo conectada con la fe. De hecho, ya a los 5 años, según uno de sus directores espirituales, experimentaba éxtasis y visiones divinas. 5 años. Imagínate, es realmente sorprendente. A esa edad la mayoría de los niños están jurando y descubriendo el mundo. Totalmente. Parece que para él esa conexión con lo divino estuvo presente desde el inicio. Su infancia transcurrió en un ambiente sencillo pero profundamente arraigado en la fe católica. Recibió la primera comunión y la confirmación a los 12 años, lo cual, dentro del catolicismo, es un momento importante. Claro, son sacramentos que marcan etapas significativas en la vida de un creyente. Exacto. Y parece que estos eventos reforzaron aún más ese camino espiritual que ya sentía desde niño. Sí, es como si su vida fuera preparándolo para algo más grande, ¿no? Y esa profunda vocación religiosa que sentía lo llevó a tomar una decisión fundamental, Ya. entrar en la orden capuchina. Los capuchinos, conocidos por su austeridad y su enfoque en la oración y la penitencia. Sí, encajaba con la personalidad de Francesco, o como ya empezamos a llamarlo, Frappío, ¿verdad? Exacto. Porque fue en 1903 cuando entra al convento de Morcone para iniciar su noviciado, que adopta este nombre religioso. Un paso importante, ¿no? Marcó el comienzo de su nueva vida. Justamente. El noviciado es un periodo de prueba, de formación intensiva, para discernir la verdadera vocación. Sí, de asegurarse de que realmente está hecho para la vida religiosa. Exactamente. Y para Frapío, esto implicaba vivir en comunidad en un ambiente de constante oración. Y un año después, en 1904, pronuncia sus votos simples, fortaleciendo así su compromiso con la orden. Un paso más en su camino. Pero como sabemos, no fue un camino fácil. No, para nada. Entre 1904 y 1909 se traslada a varios conventos para estudiar teología, pero su salud, que siempre fue delicada, lo obligó a volver a Pietrelcina en varias ocasiones. Claro, esos problemas de salud marcaron gran parte de su vida. Sí, fueron años difíciles, pero la biografía que leímos sugiere que estas dificultades lo acercaron aún más a su fe. Es un tema recurrente, ¿no? En la vida de muchos santos o figuras religiosas, los obstáculos y el sufrimiento se ven como pruebas que fortalecen la fe. Sí, como si la adversidad los acercara a lo divino. Exactamente. Pero a pesar de estos obstáculos, Frappío continuó con determinación sus estudios. En 1909 fue ordenado diácono, un paso previo al sacerdocio.
un momento crucial en su formación, ¿no? Sí, y finalmente en 1910 es ordenado sacerdote en Benevento a la temprana edad de 23 años. Una edad bastante joven para asumir tal responsabilidad. Sin duda, su madre pudo estar presente en la ceremonia. Un momento emotivo, imagino. Sí, pero su padre, que había emigrado a Argentina para poder mantener a la familia, no pudo asistir. Qué pena, ¿no? Perderse un momento tan importante en la vida de su hijo. Sí, pero bueno, las circunstancias a veces son difíciles. Lo importante es que Fra Pío, ya como sacerdote, estaba listo para iniciar su ministerio. Sí, un ministerio que estaría marcado por lo extraordinario, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde la historia se pone, digamos, realmente interesante. Cuéntame. A partir de septiembre de 1911, las manos de Padre Pío comienzan a mostrar signos de estigmas, heridas que aparecían y desaparecían. Estigmas, o sea, las heridas de Cristo en la crucifixión. Sí, eso es. Y este fenómeno se repitió casi semanalmente hasta 1918. Wow, es un dato realmente impactante, ¿no? Difícil de comprender desde una perspectiva médica. Totalmente. Imagínate la conmoción que esto debió causar en la época. Sí, más en un contexto religioso tan arraigado como el de la Italia rural. Exacto. Y como si esto no fuera suficiente, en 1915 es llamado a filas durante la Primera Guerra Mundial. Uf, qué momento tan difícil para estar en el ejército. Sí, la verdad es que su experiencia militar fue breve y marcada por problemas de salud, lo que finalmente llevó a su licenciamiento en 1918. Claro, con su salud tan frágil era de esperar que el servicio militar fuera una carga demasiado pesada. Sí, y en 1916 se produce un cambio importante en su vida, ¿A qué te refieres? a su llegada a San Giovanni Rotondo. El lugar que se convertiría en su hogar espiritual. Exactamente. El 28 de julio de 1916, acompañado por el padre Paulino, llega por primera vez a este convento. Un lugar que al principio le pareció un refugio provisional. Sí, pero terminó convirtiéndose en el centro de su vida y ministerio durante más de 50 años. 50 años es mucho tiempo. Lo es. Y allí, poco a poco, fue consolidando su papel como guía espiritual. ¿A través de qué medios? A través de la correspondencia, que era muy abundante en esa época, y recibiendo personas que buscaban su consejo y consuelo. Una labor muy propia de un sacerdote, ¿no? Sí, pero lo que lo hacía especial era su, digamos, su carisma, su capacidad de conectar con la gente a un nivel muy profundo. Eso es lo que dicen muchos testimonios, ¿verdad? Que tenía una especie de don para comprender el alma humana. Exacto. Y también fue en este periodo cuando nació su primer grupo de oración. Un grupo de oración. ¿Te refieres a un grupo de fieles que se reunían para rezar juntos? Sí, exactamente. Un pequeño círculo de personas que deseaban ser guiadas por él en su camino de fe. Es interesante cómo algo tan pequeño puede crecer tanto, ¿no? Totalmente. Lo que empezó como un pequeño grupo en San Giovanni Rotondo se expandió con el tiempo, convirtiéndose en un movimiento de oración de gran alcance. Y todo esto mientras sus experiencias místicas se intensificaban. Sí, 1918 fue un año crucial en ese sentido. Entre el 5 y el 7 de agosto de ese año experimentó la transverberación del corazón. Espera, transverberación. ¿Qué significa eso exactamente? Es un término que describe una experiencia mística profunda, una especie de penetración del corazón con un amor divino intenso. Wow, suena bastante intenso. Lo fue. Imagínate la herida espiritual que eso representa. Sí, debe haber sido una experiencia transformadora. Y solo unas semanas después, el 20 de septiembre de 1918, recibe los estigmas de forma permanente y visible en su cuerpo. O sea, las heridas de Cristo en sus manos, pies y costado. Exactamente. Imagínate el impacto. Debió ser un momento, no sé, abrumador, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Totalmente. Y a partir de ahí su vida cambia para siempre. Claro, la aparición de los estigmas visibles lo convirtió en un fenómeno, ¿no? Exacto. Su fama se disparó. Miles de personas empezaron a llegar a San Giovanni Rotondo ¿Con qué objetivo? con la esperanza de asistir a su misa, confesarse con él, estar cerca de este hombre que llevaba las marcas de la pasión de Cristo. Una especie de santo viviente. Sí, para muchos eso era. Se decía que incluso conocía los pecados de las personas antes de que se los confesaran. Ajá. Un don que, por un lado, lo convertía en un confesor excepcional, pero por otro, generaba controversia. Sin duda, porque tanta fama también atrajo calumnias, sospechas. Es lo que suele pasar, ¿no? A mayor exposición, mayor escrutinio. Sí, y en el caso del Padre Pío, la cosa llegó a oídos del Santo Oficio. El Santo Oficio. Ese organismo de la Iglesia encargado de la doctrina y la fe. Exactamente. Su intervención significaba que las cosas se estaban poniendo serias. Claro, no era un asunto que se tomaran a la ligera. Y el Santo Oficio impuso restricciones a Padre Pío, incluso llegaron a ordenar su traslado del convento. En serio. ¿Y qué pasó? Hubo una reacción muy fuerte por parte de sus seguidores, protestas, manifestaciones. Es comprensible. Para muchos él era un símbolo de esperanza, de fe. Sí, y finalmente la orden se suspendió.
pero la tensión estaba ahí, latente. Claro, la duda, el escepticismo, siempre estaban presentes. Sí, incluso a pesar de las múltiples inspecciones médicas y espirituales que le hicieron. Inspecciones, para verificar la autenticidad de los estigmas. Exactamente. Querían determinar si eran reales, si había algún tipo de fraude. Un tira y afloja entre la fe y la razón. Totalmente. Y este tira y afloja se intensificó aún más entre 1931 y 1933. ¿Qué ocurrió en ese periodo? El Santo Oficio decretó su suspensión de todo ministerio público. ¡Wow! Eso es una medida drástica. Lo fue. Solo le permitieron celebrar la misa de forma privada. Imagínate la desolación de sus seguidores. Sí, fue un golpe muy duro. Su día a día se redujo a la oración y el silencio. Un periodo de aislamiento, de introspección forzada. Exacto. Debió ser muy difícil para alguien tan dedicado a su ministerio. Sin duda, Ya. una prueba de fe. Y afortunadamente esta situación no duró para siempre. Menos mal. ¿Cuándo se levantó la suspensión? En 1933, recibió permiso para volver a celebrar la misa públicamente. Un alivio para él y para sus seguidores. Sí, y a partir de ahí su ministerio se intensificó aún más. Se dedicó en cuerpo y alma a la confesión, llegando a confesar hasta 18 horas al día. 18 horas. Eso es agotador. Lo era, pero él lo veía como un servicio, como una forma de aliviar el sufrimiento de las almas. Y se decía que, además, tenía la capacidad de conocer los pecados de las personas antes de que se los confesaran. Sí, esa era una de las cosas que más llamaba la atención. Imagínate el impacto que eso tenía en la gente. Claro, como si se enfrentaran a un ser que lo sabía todo. Exactamente. Y al principio solo confesaba a hombres. Y luego, Luego se extendió a las mujeres, lo que generó aún más expectación, más multitudes. Era de esperar. Su fama seguía creciendo. Sí, y sus misas atraían a tanta gente que en 1954 comenzó a celebrarlas al aire libre. Cual que cupieran todos. Exacto. Y también en esta época empezó a recibir visitas de personalidades importantes. gente buscando su consejo, su guía espiritual. Sí, atraía a personas de todos los ámbitos de la vida. Y todo esto mientras seguía experimentando fenómenos místicos, ¿verdad? Sí, los estigmas seguían presentes, las curaciones atribuidas a su intercesión, las visiones. Realmente una figura que no deja indiferente a nadie. Para nada. Pero su labor no se limitaba a lo espiritual. ¿A qué te refieres? En 1947, en plena posguerra, colocó la primera piedra de un proyecto que parecía imposible. La Casa Solleva de la Sofferenza, la Casa Alivio del Sufrimiento. Un hospital, ¿verdad? Sí, un hospital. Un proyecto que nació de su profundo deseo de aliviar el sufrimiento. Tanto físico como espiritual. Exacto. Y en un momento tan difícil como la posguerra, con tantas necesidades, parecía una locura. ¿Y cómo lo logró? Gracias a la generosidad de sus devotos, de personas que creían en él y en su misión. La fe moviendo montañas. Literalmente. Y el hospital fue inaugurado en 1956 con la presencia de 15,000 personas. Una muestra del impacto que tenía. Sin duda. Se convirtió en uno de los hospitales más importantes de Italia. Y un símbolo de su amor por los que sufren. Exactamente. Y su compromiso social no se detuvo ahí. Continuó con otros proyectos. Sí, también impulsó la construcción de una nueva iglesia. Santa María de Gracia, si no me equivoco. Esa misma, Vaya. consagrada en 1959. Y también guarderías, escuelas, un centro de formación profesional. Una labor incansable, ¿no? Sí, quería ayudar a la gente en todos los aspectos de su vida. Una visión integral del servicio. Totalmente. Y todo esto mientras seguía lidiando con los desafíos que le planteaba su propia salud. Claro, los problemas de salud fueron una constante en su vida. Sí, en 1959 sufrió una enfermedad misteriosa de la que se recuperó repentinamente. Repentinamente. ¿Cómo sucedió eso? Durante una visita de la estatua de la Virgen de Fátima. ¡Guau! Y se atribuyó a la intercesión de la Virgen. Sí, mucha gente lo vio así. Pero su salud siguió deteriorándose con el tiempo. Es lógico, los años no pasan en vano. No. Y finalmente tuvo que empezar a usar una silla de ruedas. Debió ser difícil para él, con tanta energía, tanta actividad. Lo fue. Pero su espíritu seguía intacto. En 1960 celebró con gran emoción sus 50 años de sacerdocio. Una vida dedicada al servicio. Sí. Y en 1965 el Santo C le concedió permiso para celebrar la misa sentado. Para que pudiera seguir con su ministerio a pesar de sus limitaciones. Exactamente. Su dedicación era admirable. Y finalmente, en septiembre de 1968, llegaron sus últimos días. Sí, el 22 de septiembre celebró su última misa. Un momento conmovedor, imagino. Lo fue. Y poco después sufrió un colapso. A pesar de su debilidad, bendijo a la multitud que se había reunido para verlo. Un último gesto de amor y compasión. Sí, y en la madrugada del 23 de septiembre de 1968 falleció. Una pérdida irreparable para sus devotos.
sin duda. Y lo más sorprendente es que los estigmas desaparecieron de su cuerpo sin dejar rastro, Sin dejar cicatrices. sin dejar ninguna marca. Los médicos no lo podían explicar. Un misterio más en torno a su figura. Sí, algo que alimentó aún más la creencia en su santidad. Miles de personas acudieron a despedirlo, se calcula que unas 100.000 asistieron a su funeral. Una muestra del inmenso cariño que la gente le tenía. Totalmente, y a partir de ahí comenzó el camino hacia la santidad. El proceso de canonización. Exacto. En 1983 se abrió el proceso diocesano, recogiendo testimonios, evaluando sus virtudes. Era un proceso largo y complejo. Lo es. Y en 1990, el Papa Juan Pablo II lo proclamó venerable. Un paso importante hacia la beatificación. Sí, que llegó en 1999, tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. Un milagro que tuvo que ser verificado rigurosamente por la Iglesia. Por supuesto. Y finalmente, en 2002, Juan Pablo II lo canonizó como San Pío de Pietrelcina. Convirtiéndolo oficialmente en santo. Exacto. Y esta canonización fue un evento multitudinario. Recuerdo haber visto imágenes, una multitud impresionante. Sí, se considera la canonización más multitudinaria en la historia de la Iglesia. Increíble. Y es interesante la conexión que tenía Juan Pablo II con Padre Pío, ¿no? Sí, Juan Pablo II se había confesado con él cuando era un joven sacerdote. Y creía que Padre Pío le había profetizado su papado. Exacto. Una conexión que sin duda influyó en su decisión de canonizarlo. Una historia fascinante, sin duda. Y además de todo esto, tenemos relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Curaciones inexplicables, sucesos extraordinarios. Sí, está el caso de Gemma Di Giorgi, una niña que nació sin pupilas. Y una condición médica muy grave. Lo era. Y se dice que comenzó a ver después de que Padre Pío la visitara. En serio. Increíble. Sí. Y hay otros casos más recientes. El padre John Zeller ha compartido historias de personas que experimentaron sanaciones tras orar con una reliquia del guante de Padre Pío. Una reliquia. Como un objeto que perteneció al santo. Sí, eso es. Una mujer con dolor severo en la pierna que se curó instantáneamente y una niña con una infección de oído que desapareció después de tocar la reliquia. Impresionante. Son casos que desafían la explicación médica. Sí, y por eso alimentan la fe y la devoción. Y luego está la historia del padre Ginderobe. Sí, ese testimonio es realmente impactante. ¿Me la recuerdas? Él era un sacerdote francés que estuvo a punto de morir durante la guerra de Argelia. Ajá. Lo fusilaron y mientras estaba, digamos, en ese estado cercano a la muerte, experimentó una especie de viaje espiritual. Un viaje espiritual. Sí, vio su propio cuerpo, se encontró con santos, con la Virgen María, con Jesús, incluso llegó a sentir la presencia de Dios Padre. Una experiencia mística profunda. Totalmente. Y lo más increíble es que regresó a la vida sin ninguna herida. Después de haber sido fusilado. Sí, y cuando visitó a Padre Pío, él le dijo, ¡ay! ¿Cuánto me has hecho pasar? Pero lo que viste fue muy bello. O sea que Padre Pío sabía lo que había sucedido. Exacto. Y el padre de Robert, después de esta experiencia, perdió el miedo a la muerte. Es lógico. Después de haber vislumbrado al otro lado, Sí, fue una transformación profunda. Y bueno, después de repasar todo esto, la pregunta es, ¿qué significa todo esto para ti? La vida de Padre Pío está llena de contrastes. Fe inquebrantable, dones espirituales extraordinarios, acusaciones, restricciones, una dedicación inmensa al servicio de los demás, un hospital, miles de seguidores. Sí, es una figura compleja, ¿no? Totalmente. Y su legado sigue vivo hoy en día. Su frase, reza, ten fe y no te preocupes, resume muy bien su filosofía de vida. Una frase que invita a confiar en Dios a pesar de las dificultades. Exactamente. Y bueno, para terminar esta inmersión profunda, les dejo una pregunta para la reflexión. Ahora ya. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, la fe, el escepticismo, los milagros, las controversias, ¿qué es lo que más les llama la atención de la vida y el legado de Padre Pío? ¿Qué nos dice su historia sobre la naturaleza de la fe, el sufrimiento, la posibilidad de lo extraordinario? Buenas preguntas, Right. para mucha reflexión. Sin duda. Y si desean explorar más historias inspiradoras como esta, les invitamos a dar un me gusta y suscribirse en el canal de Momentos de Fe. Un canal lleno de historias de fe y espiritualidad. Exactamente. Hasta la próxima. Tanto punto.